A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. After they released En Peter, aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los senadores. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Sovereign Lord, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. indeed they gathered Así fue. against En esta ciudad se aliaron whom you are not, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles together with the y el Gentiles, pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido. Realizaron el plan que tu autoridad había determinado. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Verbum Domini. Blessed are all who Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Why do the nations ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Let us break this fast. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. He who is strong El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, en mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. The Lord said to me, you are El my Señor me ha son. dicho, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, And the ends of the en earth posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Blessed are they who are persecuted for the sake of Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, the kingdom of heaven. porque de ellos es el reino de los cielos. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. There was a Pharisee named. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. He came to Jesus. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, we know that Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesus answered and said Jesús to le him, contestó: Amen, amen, I say te to lo aseguro, unless one is born el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Nicodemus said to him, Nicodemo le "How pregunta, can a man once ¿cómo grown puede old nacer un hombre siendo viejo? Surely he cannot ¿Acaso be puede entered por into segunda vez be born again." entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesus answered, Jesús le Amen, contestó, amen, I say te to lo you, aseguro, unless one is el que born no of nazca water de and agua y de cannot espíritu enter the kingdom no of puede God. entrar en el reino What de is born of Dios. flesh Lo is que nace de flesh, la carne es and what is carne. born of spirit Lo que nace is del spirit. espíritu es espíritu. Do not be amazed No that te I told extrañes you, de you que must te be haya born from dicho, above. tienen que nacer The de wind nuevo. blows where it wills. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. So it is Así es todo with everyone who is el born que of ha the nacido Spirit. del Espíritu. Verbum Domini. Today we celebrate the El día de hoy celebramos la festividad de San Atanasio. of the doctors of the church. El primero de los doctores de la Iglesia murió en este día en el año 393 y se le conoce como el doctor de la ortodoxia Great personal cost. porque a gran coste personal defendió la divinidad de Jesucristo. Would be exiled De hecho, él había de ser exiliado 5 veces por 5 emperadores distintos. Cierta ocasión fue declarado, fue condenado a muerte, pero a través de todo eso sobrevivió y continuó en la perseverancia proclamando y defendiendo la divinidad de Cristo. De hecho, hay un dicho acerca de San Atanasio, contra mundum. Atanasio contra mundum, Atanasio It was like the whole world contra el mundo. Es como si el mundo entero hubiese estado en contra de él. against him. Los emperadores romanos estuvieron contra él, la iglesia estaba dividida sobre este tema y sin embargo él se mantuvo firme en la fe. EWTN. It's the Cuando eternal- pensamos en EWTN, and it was es la founded red in televisiva de la palabra eterna, in defense fue fundada y of recibió ese nombre Christ. de parte And de it la was in madre 1987 en su defensa de la fe. Fue en 1987 que ella fundó nuestra comunidad, los misioneros franciscanos de la palabra eterna, así que estamos muy contentos de tener como uno de nuestros santos patrones a San Atanasio. Rezamos para que tengamos coraje como el de él, para continuar defendiendo y proclamando la verdad de la divinidad de Jesucristo. It was in 1987 and Fue en 1987 cuando me uní a la comunidad, cuando fue fundada, y la madre hizo un anuncio ante el pequeño y reducido personal de aquel entonces. En aquel entonces había 20 o 30 nada más. Anunció que íbamos a cambiar de 6 horas de transmisión a 24 horas de transmisión al día, empezando el 1 de septiembre. Y no solamente íbamos a hacerlo 24 horas al día, sino que íbamos a tener cobertura completa de la visita del Papa Juan Pablo II a los Estados Unidos en aquel entonces. Así que hubo mucha preparación para prepararnos para transmitir 24 horas al día. Hicimos una conversión del antiguo estudio al nuevo cuarto de control y se había construido el nuevo estudio. Yo en aquella época estaba trabajando de ingeniero como hermano. Finalmente llegó el día en que empezamos nuestras transmisiones de 24 horas al día, las cuales han continuado hasta la fecha, gracias a Dios. Y fue durante la cobertura de la visita del Papa, lo cual tuvo un gran efecto en la gente. Empezamos a recibir testimonios. Recuerdo que hubo un hombre que solía ser anticatólico y nos dijo: he escuchado al Papa de ustedes y él es un hombre de Dios. De hecho, él quería entrar a la iglesia después de haber conocido al Papa Juan Pablo II a través de las transmisiones de WTN, y hubo otras historias de conversiones de otras personas o del retorno de la fe de ellos por medio de la cobertura de este evento papal en 1987. Una de las cosas que recuerdo especialmente y que nunca he de olvidar fue cuando el Santo Padre se reunió con los jóvenes en California. Y fue ahí que Tony Meléndez, quien no tiene brazos,
tocó la guitarra y cantó para el Papa con sus pies. Y el Papa Juan Pablo II se sintió tan conmovido que, de hecho, se paró, fue donde Tony y lo abrazó. Luego regresó donde estaba, al escenario donde se encontraba, y dijo: eres un hombre lleno de coraje, debes seguir siendo una inspiración de coraje y valentía para el resto de nosotros. Ahora el Papa es el Beato Papa Juan Pablo II, aquel a quien tanta esperanza trajo a este mundo. En la primera lectura sobre los Hechos de los Apóstoles, escuchamos acerca de una oración de la antigua comunidad cristiana. Esto fue después de que San Pedro y San Juan habían regresado, habían sido liberados y regresaron a la comunidad y oraron la siguiente oración: Señor, permite que tus siervos hablen con valentía. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos que planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Y continúan hablando la palabra de Dios con valentía. ¿Qué les dijo el Señor entonces? El viento sopla donde quiere, y de la misma manera el Espíritu Santo los cubre a ustedes. Hay una imagen muy impresionante en el libro de Paul Susnugich sobre los milagros del Papa Juan Pablo II. Es un libro acerca del funeral del Papa Juan Pablo II. Los cardenales estaban vestidos de rojo y estaban dirigiéndose al altar. En esa imagen, el viento era tan fuerte que tenían que sujetarse las horquetas. En uno de los cardenales, sus vestimentas, el viento las había levantado hasta los hombros. El viento era tan fuerte que incluso los periodistas tomaron nota de ese hecho, de que el viento era muy fuerte en el funeral del Papa Juan Pablo II. Y ciertamente hubo una docilidad de parte del Espíritu Santo que permitió que una vida nueva naciera y muchas almas en todo el mundo. Como ya mencioné en nuestra cobertura de EWTN, y cómo eso logró conversión, cómo inspiró muchas vocaciones. Hablamos de la generación Juan Pablo II, y con seguridad él me inspiró a mí y continúa inspirando mi propia vocación a través de su ejemplo. El cardenal Ratzinger, en el funeral del Papa Juan Pablo II, dijo que él entregó todo, incluso hasta el último minuto, a Cristo y por el prójimo. Y luego dijo que lo que el Papa Juan Pablo II hizo fue más allá de las fuerzas humanas. ¿Cómo pudo haber hecho todas esas cosas? Solamente usando sus propias fuerzas humanas. No, fue el Espíritu Santo que sopla donde desea. Y verdaderamente Él es quien le permitió hacer todas estas obras a través de la docilidad y la disposición de Juan Pablo II de soplar sobre la Iglesia e inspirar a tantos. Como hemos mencionado de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos cómo ellos oraron: estira tu brazo para sanar. Y signos y prodigios se hacen en el nombre de tu santo siervo Jesús. Paul Zuckner, cuyo libro Los milagros del Papa Juan Pablo II cuenta un número de eventos en donde Juan Pablo II estuvo sobre la tierra cuando era Papa. Milagros que pasaron cuando la gente se encontraba con él. Una mujer que sufría de cáncer, que estuvo ante su presencia en el Día Mundial de la Juventud, él dijo una oración y fue sanada. Una de las historias que se recuenta es el de un muchacho mexicano de nombre Herón Badilio. Él había estado
como en unos 5 hospitales. Sus padres estaban tratando de encontrar una curación. Tenía leucemia y había pasado a través de varias terapias de quimioterapia. Habían estado tratando de encontrar una cura para su leucemia, una solución para esta leucemia, y él estaba muriendo ante sus propios ojos. Esencialmente se había vuelto un esqueleto porque había perdido tanto peso, había perdido todo el cabello por la quimioterapia. Así que ella escuchó que el Papa Juan Pablo II había estar de visita en México y en Zacatecas. Les quedaba 2 horas de distancia en automóvil, así que ella estaba determinada de que iba a llevar a su pequeño hijo, Herón, ante el Papa Juan Pablo II para que pudiese bendecirlo y rezase por él. Su esposo, sin embargo, estaba en contra de la idea. Él pensaba que el viaje de 2 horas iba a ser muy duro para el pequeño niño. ¿Y qué beneficio iban a sacar de todas maneras? Porque él era ateo. Así que no pensaba que iba a haber ningún beneficio. Sin embargo, el amor de la madre fue lo que terminó ganando, y su esposo y su hijo fueron al aeropuerto donde el Papa Juan Pablo II llegó. Y cuando llegó, se bajó del avión a la pista de aterrizaje, pero él se estaba dirigiendo en dirección contraria de donde ellos estaban. Pero ellos sabían que él no siempre seguía el itinerario, que a veces él lo cambiaba. Eso pasó en este caso. Él también se dirigió en sentido contrario para saludar a la gente, y cuando llegó el pequeño Herón, le sonrió, lo besó en su cabeza, y el pequeño Herón dijo lo siguiente: cuando me tocó, sentí como una descarga eléctrica que me hubiese atravesado, y súbitamente cobré fuerzas. Y cuando regresaron a su auto, le dijo a su madre, y a propósito no había sido posible comer nada durante 2 semanas, nada sólido. Le dijo a su madre: tengo hambre. ¿Estás seguro? Sí, tengo hambre. Quiero comer pollo. Así que lo llevaron. Más adelante, cuando fue llevado al médico, no había rastros de leucemia en su cuerpo. Fue más adelante, como adulto, cuando tenía más de 20 años, en el 2004, que fue a visitar al Papa Juan Pablo II y llevó esa fotografía de cuando él tenía 5 años de edad y el Papa estaba junto a él. Pero ahora los papeles se habían invertido porque el Papa Juan Pablo II estaba débil y enfermo en el 2004 y Herón era un joven fuerte. El Santo Padre le dijo que lo recordaba. La conclusión de esa historia es la conversión dramática de su propio padre. De hecho, un cardenal que conoce la familia dijo que su padre tiene una fe más grande que la mía. Así que esta pequeña señal, esta gran señal de la obra del Espíritu Santo a través de Juan Pablo II es algo que siempre, como siempre lo ha hecho, ha de lograr fortalecer la fe en las personas. Oremos entonces por la obra continua del Espíritu Santo para que a través de los actos de los apóstoles en esta estación de Pascua, los Hechos de los Apóstoles han sido llamados el Evangelio del Espíritu Santo. Se dice que los Hechos de los Apóstoles es un libro que todavía no ha sido terminado porque el Espíritu Santo todavía está obrando. Tenemos representantes de mercadeo en EWTN que han escuchado historias de todas partes del mundo. El Espíritu Santo sigue obrando y a través de EWTN oramos para que el Espíritu Santo continúe siendo su instrumento para la conversión, para que la gente se acerque más a Cristo, para que continúen realizando maravillas de la ciencia a través de EWTN, a través de esta comunidad que fue fundada hace 24 años, que todos permanezcamos dóciles ante la obra del Espíritu Santo, al igual que el Beato Papa Juan Pablo II, y que seamos sus instrumentos para la salvación del mundo.